Traigo a mi memoria cuando conocí a Cristo Jesús, cuando Él llegó a mi vida. Y lo que quiero hacer justamente en esta noche es contar mi testimonio simplemente. ¿Hay alguien nuevo en este lugar? Creo que no. Bueno, hay muchos que conocen, otros no. ¿Cómo fue que...? Perdón que estoy un poquito de la voz, un poco complicado, pero estoy bien, digamos. Y quería contarles, aprovechar y contarles cómo fue que conocí al Señor. Creo que como la mayoría de los jóvenes, intenté buscar la felicidad, ¿no? Creo que todos estamos en busca de la felicidad constantemente, ¿no? Así que yo no sé si buscaba la felicidad, pero por lo menos buscaba algo que me haga sentir bien, porque la vida que llevaba adelante no me permitía ser feliz. E intentaba conformarme con lo que podía, ¿no? Así que en mi temprana juventud comencé a consumir drogas. Era muy chico, me acuerdo. En ese momento no estaba tanto como hoy en día el auge, ¿no?, de este flagelo. Pero era casi un preadolescente cuando comencé a manejarme de esa manera, y sinceramente era lo que había encontrado para sentirme un poco mejor, ¿no? Buscaba en todo lo que hacía, creo que a todos nos pasa, ¿no?, sentirnos un poco mejor. Así que bueno, fui creciendo. En mi entorno, mis amigos estaban en lo mismo que yo, algunos más grandes, en la mayoría, pero también, ¿no?, con un vacío muy grande. Hoy lo puedo entender, en ese momento no podía discernir nada de esto, ¿no? Hoy lo veo con claridad porque la luz de Cristo me alumbró, pero si no hubiese sido así, ni hoy siquiera lo entendería, ¿no? Y seguiría en esa misma dirección. Así que, lejos de encontrarme con algo bueno en el camino, cada vez mi situación empeoraba, y mientras iba creciendo, ¿no? Así que esto fue más o menos a mediados de los 80, que comienza también el flagelo del HIV, que hoy también es muy conocido, pero que en ese momento era algo totalmente desconocido, hasta por los científicos, ¿no? No terminaban de explicar esto. Y muchos amigos míos contrajeron esa enfermedad, y muchos se fueron a raíz de eso, sin saber ni siquiera qué era lo que tenían. Estaban enfermos, se habían enfermado, y así fue como terminó su joven vida para muchos, ¿no? Porque estoy hablando de chicos de 21, 22 años, 23, y no más que eso, ¿no? Así que no sé por qué, y gracias a Dios digo, porque yo llegué a una situación con el tema del consumo bastante grave, incluso para lo que se sabe hoy, porque yo había comenzado a inyectarme, cosa que era bastante pesado, ¿no? Y lo hacía con un compañero y una compañera de la secundaria, ¿no?
hasta incluso en la habitación en mi habitación, en mi propia casa. Hoy lo recuerdo y digo, qué tremendo, ¿no? Lo que hacía, ¿no? Pero no sé por qué Dios me guardó, porque justamente en ese tiempo, donde empecé a estar cada vez peor, en esa desesperación, alguien vino hasta la familia y le habló del Señor, de Jesús, ¿no? Y esa persona es Olga Saracho, no está acá hoy, pero se congrega con nosotros. Ella se había encontrado con el Señor hacía muy poco tiempo, conocía muy bien la situación familiar, era muy caótica, y entonces ella se acerca y le habla de Jesús, principalmente a mi mamá, ¿no? Y le dice si quería ella, que podía pedirle a un hermano que venga a hablar con ellos. Y ella en su desesperación aceptó al Señor, aceptó que venga este hermano, Alberto Grela era, y vino, y yo no sabía que había venido, pero después me contaron, y bueno, que oró, ¿no? Y se fue, y quedó en que venía la semana próxima, ¿no? Mis padres no entendían mucho, pero en su desesperación cualquier oferta era buena, digamos, ¿no? Así que en ese interín, en esa semana que quedó ahí pendiente, en el medio aparece un hombre a casa y llama, ¿no? Y era un brujo y ofrece una salida muy tentadora, ¿no? Que él hacía un trabajo, ni lo conocían mis padres, ni habían llamado, ni nada, pero ese hombre apareció y golpeó y se ofreció de esa manera, ¿no? Y entonces mi mamá, medio ahí titubeando, no aceptó en ese momento, pero el hombre iba a pasar de nuevo, le dijo. Pero en el medio volvió Alberto y mi mamá le cuenta, ¿no? Así medio inocentemente, pero percibiendo algo y le cuenta. Entonces Alberto oró y le dijo a mi mamá, le dice, bueno, eso no es de Dios, dice, eso es del diablo. Entonces yo ahora voy a orar y esa persona no va a aparecer más por acá. Y oró. Y efectivamente, esa persona no apareció más, ¿no? Inmediatamente mis padres abrieron su casa para lo que eran las reuniones caseras en ese momento y ellos empezaron a congregar, a tener comunión con los hermanos y me hablaban a mí que yo no quería saber nada, ¿no? No quería saber nada, rechazaba todo eso, ¿no? Como que me daba bronca y no tenía un motivo, ¿no? Ahora entiendo por qué tenía bronca, ¿no? Porque estaba justamente bajo el poder de la oscuridad, ¿no? Bajo el dominio justamente de la oscuridad. Y cuando vino la luz, se produjo un choque dentro mío. Yo no sé por qué, pero rechazaba eso. Y me acuerdo que mis padres abrieron la casa para la reunión casera y empezaron a venir hermanos los martes, me acuerdo, a las 8 de la noche. Y yo generalmente cuando venían me iba porque no quería participar, pero me acuerdo que una vez quedé atrapado en mi pieza y no podía salir porque tenía que salir por el comedor y no quería cruzarme con nadie. Entonces me quedé, ¿no? Me quedé en la pieza y escuché las alabanzas, ¿no? Y fue algo tremendo. Me empezó a pasar algo que nunca me había pasado, como que me empezó a movilizar por dentro eso, ¿no? Y aparte, yo veía a mis padres que habían caído como en un pozo, que no podían salir y que ahora estaban de otra manera, ¿no? O sea, el mismo problema, pero eran otras fuerzas las que a ellos los movían, ¿no? Y todo eso me empezó a impactar a mí y me empecé a hacer preguntas, ¿no? Preguntas sinceramente, ¿no?
primero me impactó, me asombró. Entonces seguía en esa postura de rechazo, pero sinceramente empezó como a desmoronarse algo de a poco dentro mío y, y yo recuerdo que me empezaron a pasar cosas, ¿no? En la calle. Me acuerdo que una vez estábamos jugando a las cartas con unos amigos en la calle, así como abajo de un árbol, y viene un hombre en bicicleta. Hacía mucho calor, nosotros estábamos así en la sombra. Y el hombre, como vio que había una guitarra, paró y pidió permiso si podía tocar. Sí, le dijimos. Y empezó a cantar canciones de Dios, que hablaban de Dios, ¿no? Y me acuerdo que él terminó de cantar, nos habló de Jesús concretamente, se subió a la bici y se fue. No apareció más tampoco. Y nunca lo habíamos visto antes a ese hombre, era un desconocido. Y me acuerdo que quedó un silencio entre nosotros, como que nadie se animaba a sacar el tema, pero quedó algo ahí de Dios. Ahora entiendo, ¿no? Que era Dios, ¿no? Y todo eso empezó a trabajar dentro mío, ¿no? Y me acuerdo que una vez estaba con dos más por allá por cerca del Mercado Central. ¿Qué hacía por ahí, no? En la estación del Mercado Central, que si los que conocen, más en esa época era algo muy precario, ¿no? Muy sucio, incluso mucha miseria. Y me acuerdo que yo estaba ahí esperando el tren y mira, empecé como a mirar otra cosa que antes no reparaba, ¿no? Y empecé a mirar a mi alrededor y veía una miseria que antes no la percibía, ¿no? Y yo digo, y había una mujer con un bebito de pecho y un viejito con un bastón, muy humildes, ¿no? Y en la estación. Y yo estaba pensando así sentado en el borde del andén y de repente esta mujer se levanta y empieza a gritar, gloria a Dios, bendito sea Dios, y el viejito también. Y yo me quedé y yo digo, me están persiguiendo por todos lados, dije, ¿no? Y así, ¿no? Me acuerdo que una vez también estaba en Banfield, tampoco me acuerdo ni qué hacía ahí, ¿no? Estaba solo en medio de la calle en Irigoyen, en ese momento era empedrado, me acuerdo, Irigoyen, y yo estaba mal, pero me acuerdo que en ese momento Dios me dio un momento de lucidez y me hice una pregunta, ¿no? Y la pregunta que me hice fue esta: ¿esto es la vida? Esa pregunta me hice. Y volví como a perder el conocimiento, por así decir, ¿no? Pero lo que me acuerdo de esa noche que tomé conciencia, estaba en el medio de la calle, no sé qué hora era, tipo 2 de la mañana, solo en medio de la avenida, y Dios me permite hacerme esa pregunta, ¿no? Y me acuerdo que yo empecé a ceder, ¿no? A la idea de que en Dios estaba lo que yo anhelaba, ¿no? Si bien no lo terminaba de ver claro, empecé a pensar en esa dirección, ¿no? Y en mi casa ya no me hablaban porque yo había como bajado la cortina, pero yo empecé a anhelar que me hablen, que me cuenten de cuando venían a la reunión, de cómo había estado. Lo anhelaba, realmente lo anhelaba, pero no me animaba a preguntar, ¿no? Y después Dios se fue acercando cada vez más con tanto amor, ¿no? Porque yo decía, sí, es ahí, decía, ¿no? Pero yo no puedo, en el estado en que estoy, ir al Señor, ¿no? Y no le importó ese cuestionamiento al Señor, insistió al Señor y me dijo que no iba a ser. Yo sentí así bien claro, ¿no? No es que escuché una voz, pero dentro mío sentí que no iba a ser cuando yo quería, sino cuando Él quería, ¿no?
Y fue así, y una vez por una cuestión de compromiso, ¿no? Me acuerdo que mis padres se habían bautizado y me invitaron a que venga porque era un momento muy especial, ¿no? Entonces yo vine, me acuerdo que vine y bastante desfachatado también, ¿no? Y cuando se terminan de bautizar, de salir del agua, voy afuera a fumarme un pucho, ¿no? Y me acuerdo que sale una hermana, muchos la recordarán, María Alegre, una hermana que falleció muy joven. Ella estaba con su hijita de brazos y me vio y salió y me empezó a hablar. Y yo me daba cuenta que ella estaba nerviosa porque estaba con la bebé así, estaba así, pero no podía dejar de hablarme del Señor, ¿no? Entonces salió y yo traté de ser amable porque me di cuenta de la situación, que ella estaba nerviosa, pero que me quería hablar del Señor. Y me hizo muy bien eso, me hizo muy bien, me hizo sentir muy bien. Y eso fue el Señor también, ¿no? Y yo me acuerdo que después un día vine a una reunión de jóvenes porque me había comprometido en venir, ¿no? Había negociado el participar de esa reunión de jóvenes y vine con 2 personas más y me acuerdo que sentí tanto el amor de Dios que no me quedó dudas y que yo dije, esto es lo que yo busqué siempre, esto es lo que yo estuve buscando siempre, ¿no? Y me acuerdo que no me quería ir más, no me quería ir más, no quería que termine ese momento, ¿no? Y desde ahí en más, Dios empezó a cambiar mi manera de pensar y obviamente mi manera de vivir. Yo creo que todos tenemos una historia, ¿no? Algunos parecidas, otros totalmente diferentes, ¿no? Pero con la misma necesidad, ¿no? ¿Necesitaste a Dios? ¿Tenías necesidad de Dios? Es la misma necesidad que tenía yo, siendo tal vez vidas tan diferentes, ¿no? Pero hay una necesidad en común en todas las personas, y que es ese espacio que solamente Jesucristo puede llenar en los corazones, ¿no? ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué cuento esto, no? Para animarnos a no callar, a hablar. Aunque parezca una persona dura, una persona indiferente, una persona que se burle, hay algo seguro. Hay un vacío que solamente Jesús puede llenar en su corazón. Y que nosotros tenemos la verdad que necesitan escuchar, ¿no? Así que, ¿cómo van a creer si no hay alguien que les hable? Como dice la palabra, ¿no? Así que nosotros tenemos que transformarnos en esas personas que tal vez pasen una sola vez por la vida de alguien, como ese que pasó en bicicleta, ¿no? Y yo estoy seguro de que ese hermano o ese ángel, no sé cómo quieran llamar, ese hermano no supo las hermosas consecuencias, porque ahí en ese grupito estaba Raúl Martínez también, que se entregó al Señor, el hermano que también se había entregado al Señor, y todos los que estuvimos ahí, creo que todos le entregamos nuestra vida al Señor. Muchos después se apartaron, pero todos fuimos impactados, ¿no? Y yo creo que tenemos que tomar conciencia de eso, ¿no? De lo que tenemos y de lo que debemos compartir, ¿no? La gente está esperando escuchar, necesita escuchar. No importa que parezca una persona indiferente o dura, ¿no?
o hasta incluso mala, ¿no? Necesita escuchar. Y si nosotros hablamos y no vemos resultados, no hay problema. No hay problema, porque ese no es nuestro problema en realidad, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer, lo tenemos que hacer, y es predicar el Evangelio del Reino. Así que en este año, que el énfasis tiene que ser ese, predicar la palabra en todo lugar, ¿no? Si vamos a trabajar, tenemos que dar testimonio en el trabajo. Y ser directos, ¿no? No, bueno, capaz que adivina que soy cristiano, ¿no? Capaz que deduce eso, ¿no? O mismo mis compañeros de colegio, mis compañeros de facultad o lo que fuere. Yo me acuerdo que mi mamá me contaba también, ella trabajaba en un frigorífico y había hace muchos años de esto, ¿no? Y había una mujer que era cristiana y le hablaba a todos los compañeros, al punto que todos la esquivaban ya. Entonces cuando iban a comer, porque tenían un comedor, ella se sentaba al lado de alguien a propósito, pero era para hablarle, ¿no? Y me acuerdo que, como me decía mi mamá, que nadie se quería sentar con ella porque ya sabían de lo que le iba a hablar. Y a mi mamá le daba pena, entonces se sentaba al lado de ella y ella le insistía, Manuela se llamaba mi mamá, Manuela, vos tenés que conocer a Jesús, vos tenés que aceptar a Cristo en tu corazón, le decía. Y mi mamá no entendía nada, ¿no? Y cuando pasaron los años, mi mamá conoció al Señor y se acordaba de esa compañera de trabajo, ¿no? Y decía, uy, cómo me gustaría cruzármela para agradecerle, ¿no? Hay que hablar, no hay que callar, ¿no? El mensaje del Evangelio tiene un poder tremendo, ¿no? Tremendo. Y no solamente tiene poder, sino que es lo único que puede saciar el hambre y la sed, ¿no? De las personas que no lo conocen. Así que yo los animo, hermanos. Quería contar esto simplemente para animarlos a la fe, ¿no? Y a no detenernos, ¿no? A hablar, como decíamos la otra vez, a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? No hay un tiempo inoportuno para hablar la palabra. Todos los tiempos son oportunos. Cuento una cosa más. Hace un tiempo atrás estaba trabajando en un molino harinero y el gerente de planta, yo había vuelto de vacaciones y él no estaba, ¿no? Y hacía días que no venía. Entonces yo pregunté a un compañero, che, ¿y Daniel, que no lo veo? No, me dice, no sabes lo que... Se enfermó, dice. Se enfermó. Y es una enfermedad, me parece que bastante embromada, por eso no está viniendo. Uy, no me diga, un hombre de 52 años, una cosa así. Y claro, después empezamos a escuchar algunas noticias de su estado de salud y era bastante delicada. Y un día vino a la planta él, vino a trabajar, pero estaba muy mal el hombre, ¿no? Estaba muy, muy, muy deteriorado, ¿no? Se veía a simple vista. Y yo me acuerdo que me impactó verlo, ¿no? Y viene a la oficina donde estábamos nosotros con unos compañeros de trabajo a decir algo y se vuelve, ¿no? La oficina de él estaba como a 50 metros más o menos. Y yo sentí bien claro de parte de Dios que tenía que ir y hablarle del Señor específicamente, ¿no? Él sabía que yo era cristiano, todo, ¿no? Pero yo nunca le había hablado así bien directo, ¿no? Que él tenía que entregarle su vida al Señor. Y yo le digo, pero Señor, ¿qué le digo, no? Porque yo estaba como impactado también de verlo así. Y yo no sabía qué decir, ¿no? Y dije, bueno, Señor, yo no sé qué decir, pero yo voy, porque vos me mandás, yo voy, ¿no?
Y entonces salgo y empiezo a caminar hacia la oficina de él, que eran como 50 metros, y me iba preguntando, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y le golpeo la puerta, y golpeándole la puerta no sabía lo que le iba a decir todavía. Y me hace seña que pase, y me siento, y le empecé a hablar de Jesús. O sea, no tenía nada preparado. Yo sabía que tenía que ir y hablarle del Señor. Y él empezó a recibir lo que yo le decía, ¿no? Y bueno, cuando terminamos de charlar, yo fui bien claro, le hablé también de las fuerzas espirituales, de oscuridad, ¿no? Traté de ser bien claro, ¿no? De ser simple, porque sabía que era una persona que no estaba acostumbrado a escuchar así a una persona religiosa, tal vez, ¿no? Entendemos, ¿no? Lo que quiero decir. Entonces traté de ser lo más simple posible, pero ser concreto en lo que le decía, ¿no? Y en un momento le digo, Daniel, ¿me permite orar por usted? Y se queda, ¿no? Le digo, ese es hablar con Dios, le digo. ¿Y eso lleva mucho tiempo? Me dice. Y le digo, no, le digo, es algo sencillo, le digo. Bueno, me dice. Te soy sincero, me dice, yo intenté. Como que intentó hablar con Dios. Y entonces yo lo animé a que no se detenga en eso, ¿no? Y oré con los ojos abiertos, ahí hablando, como que Dios estaba ahí sentado, de esa manera, oraba, ¿no? Señor, vos lo conocés a Daniel, sabés cómo está él, la situación, es una situación complicada, él te necesita, yo le estoy hablando de vos a él, así que yo te pido, así trataba de ser lo más sencillo, en la oración también, ¿no? Y cuando termino de orar, él me agradeció, ¿no? Me agradeció y yo me fui. No hice más que eso. Y a los pocos días él falleció, ¿no? Pero, ¿qué si no hubiese ido también, no? Y muchas veces yo sentí de hablarle a alguien y no lo hice, y también pasó así, ¿no? Y me sentí muy mal. Un amigo mío, justamente, yo cuando me entregué al Señor, era muy amigo de un muchacho que vivía acá en Longchamps, y yo cuando me entregué al Señor, yo dije, voy a ir a verlo a César y le voy a contar lo que estoy viviendo, ¿no? Porque siempre pasábamos las más complicadas nomás, ¿no? Y yo la verdad que lo apreciaba mucho a él. Él era un muchacho muy sufrido, y su madre lo había abandonado desde muy chiquito, vivía con su padre y él estaba mal. Y me acuerdo que había caído como en un pozo depresivo y yo lo fui a ver, yo no tenía al Señor, no sabía ni qué hacer, ni qué decirle, nada, no sabía qué hacer. Y cuando me entregué al Señor, me vino él a la mente y dije, voy a ir. Y dejé pasar una semana, 2 semanas y suena el teléfono en casa, ¿no? Y era una chica y que me habla de parte de él, y le digo, porque yo quería ir a verlo, ¿no? En esos días. ¿Cómo está César? Falleció, me dice. Y yo me quedé mal. Le digo, ¿pero cómo que falleció? Se había suicidado, 21 años, hijo único, quedó su padre solo, ¿no? Y yo me sentí muy mal, imagínense, y me sentí muy culpable. Creo que Dios me tuvo que ayudar en eso, porque estuve mucho tiempo pensando en Él sin poder sacarme esa situación de la cabeza. Ya parecía como que lo veía en la calle, ¿no? Era una situación así. Y les cuento otra también. Ahí había un chico acá en Mármol que me dijeron si podía ir a visitarlo. Sabían que yo era cristiano, entonces me dijeron si podía ir a ver. Sí, fui, bueno. Y este muchacho resulta que yo lo tenía visto de la primaria, de la Estrada. Y
Pero no, yo nunca había charlado con él, lo veía así de lejos, pero era más o menos mi misma edad. Yo ya estaba casado, teníamos a Fede, nada más. Y, y cuando voy, el chico estaba postrado, tenía HIV también, estaba muy mal. Y voy y le hablo del Señor y él recibió al Señor. Y, y me dijo que vaya, que siga yendo. Así que seguí yendo. Y al poco tiempo él cayó internado y me llamó la madre en un momento y me dijo si podía ir a verlo, a Javier se llamaba, porque había entrado en coma, ¿no? Y cuando voy, lo veo y bueno, le hablé al oído igual, ¿no? Le hablé de Jesús. Y la madre me dijo que las últimas cosas que estaba diciendo era Marcelo, esta tarde con Jesús. Marcelo, esta tarde con Jesús. Dice que eso repetía, ¿no? Ya no estaba consciente, ¿no? Y falleció. Se fue con el Señor. ¿No? Tenemos que hablar. Parece como, bueno, son situaciones muy puntuales. ¿Qué sabemos nosotros, no? Hay que hablar, no hay que callar, ¿no? ¿Cuál es el precio que nos puede costar? ¿No vale la pena? Imagínate si es tu hermano, imagínate si es tu padre, si es tu hijo. Imagínate, ¿no te gustaría que alguien aparezca y le hable de Jesús? ¿Oramos? Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Porque estamos acá con un propósito grande, Señor. No para engrandecernos nosotros, sino para que tú te glorifiques, Señor, en todas las personas posibles, Señor. Señor, queremos impactar con tu nombre a todos los que nos rodean, a todos los que nos cruzamos, conozcamos o no, Señor. Prepáranos, prepáranos para que eso suceda, Señor. Llénanos con el Espíritu Santo. Que por más que sea sencillo lo que digamos, tenga el poder del Espíritu Santo, Señor. Te rogamos que podamos hablar de ti, Señor, y que cuando nos escuchen, te conozcan, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, porque queremos estar preparados. Líbranos del egoísmo, Señor. Líbranos de la mirada tan corta, Señor, que muchas veces tenemos. Danos el sentir de Jesús para que podamos amar, Señor. Amar. En el nombre de Jesús. Amén.